coincidencia, puede ser una coincidencia o puede ser algo definido, ¿verdad? Eso se da porque el transformador 1 tiene igual relación, bueno, no es la misma relación, pero tiene, ¿cómo podríamos decir? Los mismos valores de números de vueltas en el primario y el secundario que el transformador 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves T1 y T2? T1 es de 1 a 10 y T2 es de 10 a 1. Entonces, lo que pasa ahí, si lo analizas bien matemáticamente, es que de un lado transforma de 1 a 10 y del otro lado reduce de 10 a 1, ¿verdad? O sea que es la misma relación, ¿verdad? Entonces, por eso esa corriente de carga nos dio igual a la corriente del generador, ¿verdad? Porque la relación de transformador del voltaje, la relación de voltaje del transformador son inversas, ¿verdad? Podríamos decirlo así, ¿verdad? No son iguales, ¿verdad? Pero son inversas, ¿verdad? ¿Sí? Una es de 1 a 10 y la otra es de 10 a 1. Entonces, fue por eso, ¿verdad? Fue nada más por eso, ¿verdad? Que si yo cambio una de esas dos, ya no va a dar igual, ¿verdad? Y lo pueden corroborar ustedes ahí. Cambien una y ahí hagan el ejemplo y van a ver que no va a dar igual. Pero eso se da por eso, ¿verdad? Sí, eso se da exactamente por eso. Sí, por eso ven que este valor dio exactamente igual a este valor. Sí, sí. Sí, sí, gracias, gracias. Sí, A mí me varió en unas cifras decimales ahí, pero creo que es porque siempre se iba redondeando en cada resultado y yo de un solo, no sé, en eso cómo va a evaluar si no, no, varía no, una mucho. cifra no, ¿verdad? O sea, si te da 95.95 no hay ningún problema, ¿verdad? 95.97 no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, si te da 9.5 ahí sí es un gran problema, ¿verdad? ¿Sí? Que eso es lo que Me dio pasa, ¿verdad? 4, sí, me dio 478.95, ángulo 0.059. 478, Sí, pero aquí es 476. 479, mira. Bueno, voy a ver Por lo después. mismo, las Ahí cifras sí hay de un problema, ¿verdad? Si a él le da 4.78 no es lo mismo que 479, ¿verdad? Yo no sé si lo ven. sí, pero mayormente, ingeniero, podríamos dejar establecido, no sé, trabajar con 3 cifras, 2, o para que la respuesta nos incida al final, ya para evaluación, para que no haya una discrepancia No, muy. miren, uno sabe cuando está bueno, cuando está malo. Por ejemplo, él me dice 478, entonces yo ya sé que está malo, pues, o sea, hizo algo mal. Revísenlo ahí, está bien en este momento, no se preocupen, en este momento se pueden equivocar lo que ustedes quieran, pero estamos aprendiendo. Entonces, de hecho, uno siempre aprende de los errores, ¿verdad? Así dice uno, ¿verdad? Aprender de los errores, ¿verdad? Entonces, en este momento no hay ningún problema, pero sepan que cuando ustedes tienen el voltaje correcto, está bueno, pues, o sea, las cifras no importan, pues, o sea, olvídense de eso de las cifras y olvídense que yo les voy a poner un voltaje malo solo porque, solo porque tomaron 2 cifras o tomaron 3 cifras, ¿no? Cuando el voltaje está bueno, van a llegar casi al mismo valor, ¿verdad? Casi al mismo valor. Ahí se ve, ¿verdad? Yo lo veo en la respuesta, pero cuando yo veo la respuesta, yo digo, ¿está bueno o está malo? ¿Verdad? Yo digo, está bueno, 107.5, está bien, digo yo, está bien. Tal vez la respuesta es 107.3, ¿verdad? Pero uno siempre llega tomando 3 cifras, redondeando, no redondeando, redondeando la corriente, no redondeando el voltaje, redondeando el voltaje, no la corriente, redondeando las impedancias. Siempre llegan al valor muy cercano al valor real, al valor exacto, ¿verdad? Digamos así, al valor exacto. Siempre se llega al valor muy cercano al valor exacto. Nunca difiere, y hasta me atrevo a decir que nunca difiere ni por 1 voltio. ¿Sí?
¿sí? O sea que no es que van a llegar aquí, estoy seguro que nadie va a llegar aquí a 481, aún redondeando o sin redondear 482 no van a llegar a eso, ¿sí? Siempre llegan muy cerca al valor exacto, aún redondeando o aún sin redondear, ¿verdad? Así que por eso no se preocupen, ¿verdad? Preocúpense más por reflejar bien, entender bien ese concepto, porque si no lo entienden bien va a pasar eso, ¿verdad? Que alguien puede decir aquí en la corriente 9.5, ¿verdad? Puede decir, no, ingeniero, es que el punto se me corrió, me va a decir. Pero no es lo mismo 9 amperios a 95 amperios, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Pero es que ni cerca, ¿verdad? Sí, lo ven, o sea, semánticamente, no sé si ustedes tienen la palabra semántica, semánticamente son los mismos números, ¿verdad? Lo único que cambia es que el punto se corrió, ¿verdad? Pero analíticamente, ¿verdad? Y la real, ¿verdad? No es lo mismo tener 9 amperios a tener 95 amperios, ¿verdad? La protección que van a usar no va a ser la misma. El cable que van a usar, si ustedes calcularon 9 amperios, nunca va a ser igual al cable que lleva una corriente de 95 amperios. Así que eso se toma mal, ¿verdad? Eso se toma incorrecto. Una mala reflexión, déjenme decirles que los va a llevar a una respuesta completamente incorrecta. Ahora, redondear o no redondear, eso, déjenme decirles que no. Eso les va a llevar siempre a la respuesta correcta si todo lo hacen bien, ¿verdad? Bueno, ¿sí tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces para terminar, veamos el circuito equivalente de un transformador real. Entonces, esto es transformador ideal, ¿verdad? Ideal es, o sea, lo perfecto, ¿verdad? Sin pérdida, ¿verdad? Son sinónimos todo eso. Un transformador perfecto, un transformador sin pérdida, un transformador ideal. Que eso no es, o sea, bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Ideal, ¿verdad? O sea, eso no existe, ¿verdad? En la vida real, las cosas ideales no existen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el transformador real, ¿verdad? Y con el que con el que vamos a trabajar siempre, ¿verdad? ¿Sí? 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 De hecho, todos los problemas son transformadores reales, ¿verdad? ¿Sí? El ideal solo se ve para entender bien el concepto de reflexión de impedancia y lo que es un transformador. Ahora veamos el transformador real, ¿verdad? Bueno, solo vamos a extender el mismo concepto del transformador ideal, solo que se consideran todas las pérdidas del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un transformador real, ¿verdad? Entonces, ¿quieren definir un transformador real con respecto a un transformador ideal? Entonces, ustedes pueden decir, es el transformador ideal más todas las pérdidas que tiene el transformador. ¿Sí? Entonces, ahora analicemos las pérdidas que hay en el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Las primeras, y las que ustedes ya deben de haber supuesto, ¿verdad? Las que ya tienen en mente, me imagino que son las pérdidas en el cobre. Recuerden que los devanados son bobinas, ¿verdad? Son devanados, es alambre de cobre enrollado sobre un núcleo, ¿verdad? De un material ferromagnético, ¿verdad? Entonces, ese cobre ya sabemos que tiene pérdidas y que son aproximadamente, que son directamente proporcional a R cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahí pueden leer ustedes entonces en la presentación un poco más de eso, ¿verdad? ¿Sí? O en el libro de texto, ¿verdad? Después están las pérdidas por corrientes parásitas, ¿verdad? ¿Sí? Que son provocadas por el calentamiento en el núcleo del transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? El núcleo del transformador se calienta y por ese calentamiento es que el núcleo, si ustedes recuerdan, en una figura en la clase anterior, vimos que el núcleo no es sólido, ¿verdad? Sino que son láminas de letras E y letras I que se acoplan para formar el núcleo, ¿verdad? No es sólido, ¿verdad? Y no es sólido por estas corrientes parásitas, ¿verdad? Porque si es sólido, el calentamiento es mucho mayor, ¿verdad? Entonces lo que se hace es crear varias láminas, ¿verdad? T, E, I, ¿verdad?
Entonces se dan esas corrientes parásitas por el calentamiento del núcleo y esas serían las pérdidas número 2. Entonces el punto 3 de pérdida sería por histéresis, ¿verdad? Yo creo que ya hicieron la tarea. Hoy es jueves, ayer tuvieron que haber presentado la tarea, ¿verdad? Entonces ya todos saben que es histéresis, ¿verdad? Que es un fenómeno que se da en los materiales ferromagnéticos que una vez polarizados tienden a quedar polarizados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Leyeron sobre los dominios magnéticos, leyeron cómo una vez que ha existido un campo magnético sobre ellos, ellos tienden a quedar apuntando hacia esa dirección del campo magnético. O sea que si lo vuelven a polarizar en esa misma dirección, es más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Es más fácil para ellos porque ellos ya están alineados. Bueno, me imagino que leyeron eso, entonces a eso se le llama histéresis. Y no sé si alguien, ¿qué escribieron? ¿Es una ventaja o una desventaja? Una desventaja, si Desventaja. se habla desde el punto de vista de las pérdidas. Bueno, ¿Por qué es una desventaja? Vamos a ver qué escribieron. el calentamiento que provoca a la máquina no deja que la máquina trabaje. O sea, sí deja que trabaje, pero no bien, pues no al 100% como debería. Bueno, no hay una máquina. Más o menos, no. ¿Alguien más? ¿Por qué es una desventaja? Porque en Porque, parte también causa el flujo residual y que se crean corrientes parásitas dentro del circuito y esto puede causar desgastes a futuro. sí, está mejor esta respuesta, pero ¿alguien más que diga, que complemente? Las pérdidas por histéresis, ingeniero, producen un calentamiento en el núcleo y entonces esto es lo que reduce la eficiencia del transformador. Ujú. Bueno, No, el calentamiento del núcleo se da por las corrientes parásitas, ¿verdad? Se da por las corrientes parásitas, que es por el calentamiento, por el paso del flujo magnético sobre el material ferromagnético, ¿verdad? Pero histéresis es otra cosa, ¿verdad? Las dos están asociadas al núcleo, ¿verdad? Pero histéresis es una y parásitas, corrientes parásitas es otra, ¿verdad? No se confundan. Vamos a ver a alguien más que diga por qué la histéresis. Sí, no, pero pucha, y en internet no dicen internet, es que a veces internet no les da una respuesta lógica, ¿verdad? Es el problema cuando uno no sabe, ¿verdad? Cuando uno no sabe algo y uno se va a internet, ¿verdad? Que uno no sabe si la respuesta a lo que le está dando internet, la página que están viendo en internet o el artículo que están viendo, uno no sabe si está completamente correcta. Puede estar relacionado, ¿verdad? Pero me entienden que uno no puede evaluar, ¿verdad? Porque uno no sabe, ¿verdad? Entonces, si uno se va a internet sin una idea, uno puede tomar cualquier tontera, entre comillas, ¿verdad? Porque siempre está bien dicho, o sea, siempre, a menos que, bueno, siempre uno lee algo bien correcto, pero uno no puede decir qué tan correcto está, porque hay niveles de por decirlo así, niveles de decir algo de forma correcta, ¿verdad? ingeniero, Mm, pero en sí. Chapman es sobre lo que habla, sobre el calentamiento del núcleo. Y por eso fue que supuse que era una desventaja. No sé, en fin, si es una ventaja o una desventaja, pero a mi criterio, según lo que yo leí en Chapman, es una desventaja. No Bueno, sé, vuélvanlo el vuélvelo a concepto. leer, vuélvelo a leer, porque no creo que... También dice Tiene que que se leerlo bien pueden detallado. Ujú.
Que, bueno, como aporte que se pueden utilizar para guardar información en discos duros. Entonces, esa es una ventaja de la histéresis. La histéresis. Perdón, perdón. No, es que están confundiendo. Ya está hablando de otra. El disco duro de estado sólido o el otro, o el disco magnético. El rígido, el de platos. Sí, el de plato magnético, ¿verdad? Estás hablando del plato magnético. No, esa es otra historia, es otra historia. Ingeniero, Relacionada con el campo magnético, ¿verdad? Pero no relacionada con la histéresis, ¿sí? Bueno, uno último que diga algo. solo para aclarar. Ingeniero, Sí, la histéresis. Ingeniero, Sí, sí, sí. yo entiendo que la histéresis es como las pérdidas en sí por líneas de campo al momento de la reubicación de las moléculas. Se produce una fricción y ahí se pierden algunas líneas de campo, podría decirse. O no sé si estoy perdido. No del todo correcto. O sea, sí pasa eso, pero no es eso, histéresis. Entonces, significa que es una ventaja, en todo caso. Digo, o sea, no, como usted preguntó si era una desventaja o ventaja, no Sí, sé. parece una ventaja, pero no, realmente es una desventaja. Bueno, Realmente es una bueno, desventaja. yo tal lo vez que no. buenas tardes. Yo lo que entendí es que la histéresis es la historia que guarda como los dominios del campo magnético en un material ferromagnético. Y es una desventaja porque para regresar como a la posición inicial tendría que aplicar una fuerza coerciva. Sí, esa es la explicación correcta. Esa es la Ahora, explicación correcta. también Y eso es lo que entre tienen que saber. lo que leí es que habían materiales blandos y duros, entonces mientras más ancha o grande es la histéresis, eh, les cuesta más como a los dominios regresar. Necesitaría una fuerza coerciva más grande. Eso es lo que Sí, 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 esa es la explicación. Miren, la histéresis es un problema porque ustedes polarizan un material ferromagnético y ustedes quitan la fuente, que sería la corriente, ¿verdad? Porque la corriente crea el campo magnético. Ustedes quitan la fuente y todavía en ese material ferromagnético existe un flujo. ¿Me entienden? No es como un circuito eléctrico, que ustedes en un circuito eléctrico quitan la corriente y ya no hay flujo de corriente, ¿verdad? Entonces, digamos en un circuito grande, ustedes quitan la corriente y allá en una de las partes del circuito, entonces ya su compañero puede cambiar la resistencia que está mala, ¿verdad? Sí, ¿me entienden, verdad? Porque yo quité la corriente, entonces todos aseguramos que ya no hay corriente. Yo creo que ya estando aquí en máquinas eléctricas, nadie va a dudar de eso, ¿verdad? Si ustedes quitan la corriente en un circuito eléctrico, si ustedes quitan la corriente, no hay corriente, ¿verdad? Y ustedes pueden tocar la línea que se suponía que llevaba 95 amperios, ¿verdad? El ejemplo que acabamos de ver, una línea de 95 amperios, entonces ustedes, bueno, a Lené, si llegan a trabajar en eso, a Lené no le crean, ¿verdad? Siempre midan, ¿verdad? Porque Lené es la que controla esos circuitos, ¿verdad? Entonces Lené les puede decir a ustedes, sí, ya quité la corriente, ¿verdad? Ya no hay flujo de corriente. Y ustedes van allá y no lo han quitado, ¿verdad? Y a agarrar esa línea de 95 amperios, ahí sí puede ser un gran problema, ¿verdad? Hasta de vida, ¿verdad? Puede generar un problema de vida. Bueno, entonces eso entre paréntesis, pero si llegan a trabajar en mantenimiento de líneas, entonces tengan cuidado, porque incluso a mí me contaron, ¿verdad? Un técnico, y me lo aseguraron, ¿verdad? Que eso les pasó a ellos, ¿verdad? Que el ENE les dijo que había cortado el flujo eléctrico y ellos agarraron la línea y fue buen golpe que hasta en el hospital terminaron, ¿verdad? Bueno, entonces, eso sí, ellos me lo contaron y sí les creo, porque sí, incluso me enseñaron ahí como unos raspones y todo, cosas serias. Entonces, como un paréntesis, ¿verdad? Pero nosotros podemos asegurar, ¿verdad? Que si ustedes quitan el flujo de corriente en un circuito,
ya no hay corriente en ninguna parte del circuito. Ahora, en los circuitos magnéticos eso no ocurre, ¿verdad? Y no ocurre por la histéresis, ¿verdad? O sea, si yo quito la corriente en un circuito magnético, que no es corriente, sino que es flujo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la analogía que hicimos? Que la corriente es igual al flujo. Entonces, ustedes quitan lo que genera el flujo, que es la corriente, ¿verdad? Ustedes, bueno, ya sabemos, ya podemos asegurar que dentro de ese núcleo va a haber un flujo, ¿verdad? Que se llama flujo residual, ¿verdad? Creo que esa pregunta no la puse, pero sí se llama flujo residual y ese flujo residual está ahí dentro del flujo, aunque no haya corriente, ¿verdad? Y eso se da porque los dominios magnéticos quedan polarizados, ¿verdad? Quedan polarizados y queda un flujo residual, ¿verdad? Entonces ese es un problema, ¿verdad? Porque ustedes quitaron la fuente y ahí todavía hay flujo magnético, ¿verdad? Y ese flujo magnético entonces, al pasar, ¿sí? Ese flujo magnético por una bobina puede generar un voltaje inducido, ¿verdad? Ya vimos que el flujo magnético puede generar un voltaje inducido y si hay un voltaje inducido y ese circuito está cerrado, genera una corriente. Obviamente va a ser pequeña, ¿verdad? Por el flujo magnético, porque es proporcional al flujo magnético. Pero sí, ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema porque queda un flujo residual y para quitar ese flujo, entonces yo tengo que, como decía la compañera, tengo que aplicar una fuerza magnetomotriz coercitiva, ¿verdad? O sea, una fuerza contraria para desmagnetizar, vamos a decir, esos dominios, ese material ferromagnético, y que ahí no existe un flujo, o sea, que sea igual a cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pareciera una ventaja porque parece que al quitar la fuente, al quitar la fuente de energía, ¿verdad? Para el circuito magnético aún así tiene energía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces parece una desventaja, pero no, ¿verdad? Es una desventaja. Porque eso me confunde un poco y me genera problema porque no existe el cero, digamos, ¿verdad? O sea que, porque definitivamente en un circuito eléctrico no existe corriente, ustedes cortan la línea de corriente y ahí no va a haber corriente en ninguna parte del otro circuito. Supongamos que es un circuito de una sola fuente, ¿verdad? Una sola fuente. Y entonces cortamos esa línea, entonces ya aseguramos que no hay nada en ninguna parte del circuito, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en un circuito magnético no, porque los dominios, el material queda polarizado, ¿verdad? Y queda un flujo residual dentro, ¿verdad? Entonces, eso es una desventaja. Y esas pérdidas por histéresis son porque los dominios quedan polarizados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay un gráfico muy interesante en Stephen donde pueden verlo, no sé si está aquí más adelante, no, creo que no, ¿verdad? Creo que no, creo que no lo tengo en ninguna presentación. Hay un gráfico donde va haciendo la curva y hay un ciclo de histéresis que me imagino que lo vieron. Entonces ahí vean el ciclo de histéresis y vean cómo se va dando la corriente y cómo se va dando el voltaje inducido. Bueno, entonces eso con respecto a la histéresis, ¿verdad? Entonces al final es una desventaja por ese flujo residual, ¿verdad? Y por la necesidad de aplicar una fuerza magnetomotriz contraria para devolver ese ese material a su estado cero, ¿verdad? A su estado inicial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso fíjense que solo pasa ahí, ¿verdad? No sé, tal vez, no recuerdo otro ejemplo, pero eso solo ahí pasa, ¿verdad? Eh, sí, en el sentido de que, digamos, un carro, ustedes llevan una velocidad, ¿verdad? Ustedes apagan el carro se va a detener, ¿verdad? ¿Sí? Y va a volver a su posición inicial, ¿verdad? ¿Sí? Lanzan una pelota, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con una velocidad inicial, ¿verdad? Un problema físico, un problema de cinemática, y
digamos que la lanzamos hacia arriba, entonces lleva una velocidad inicial, lleva aceleración, va a llegar a un punto arriba donde va a parar todo eso y después va a bajar, ¿verdad? ¿Sí? Y va a caer otra vez en su mano, ¿verdad? Entonces vuelve a su punto inicial, ¿verdad? O sea, parece que todo, los demás ejemplos físicos que hemos visto, que yo recuerdo, todos vuelven a su posición inicial, ¿verdad? Sin necesidad de aplicar otra fuerza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Otro ejemplo, el calentamiento, por ejemplo, recuerdo otro experimento, el calentamiento de una varilla, ¿verdad? Que se expande la varilla. Entonces, ustedes dejan de calentarla, ¿verdad? Y ella vuelve a su posición inicial, ¿verdad? Entonces, esto no pasa en un material ferromagnético, ¿verdad? Porque ustedes dejan de suministrar la energía a él, ¿verdad? Y él aún así queda polarizado. Entonces, hay mucho que hablar de física, ¿verdad? Bastante física. Entonces, lean eso, pero eso tendrían que haber concluido. Bueno, entonces están esas pérdidas por histéresis, ¿verdad? Y que es una función compleja, ¿verdad? Y no lineal del voltaje aplicado al transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y por último, el flujo disperso, ¿verdad? Que son los flujos que se escapan del núcleo y pasan a través de los devanados del transformador. ¿Se acuerdan que hablamos del flujo disperso? Incluso hablamos cómo calcularlos y hablamos de las autoinductancias que producían, ¿verdad? Entonces, ese efecto de autoinductancia, ¿verdad? Sí, sí, ese efecto es una pérdida, ¿verdad? Se genera una pérdida, ¿verdad? Y a eso se le llama flujo disperso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué les parece si representamos esas cuatro pérdidas? Para terminar, ¿verdad? Representamos esas cuatro pérdidas como elementos eléctricos, ¿verdad? Entonces, la primera, que serían las pérdidas en el cobre, la podemos representar como una resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Porque, si ustedes recuerdan, las pérdidas en el cobre son directamente proporcional a la corriente al cuadrado en la potencia, y eso es igual a la potencia de una resistencia, ¿verdad? Así que la primera pérdida la representamos por una resistencia. Las segundas pérdidas por corrientes parásitas son corrientes por el calentamiento resistivo en el núcleo, ¿verdad? Entonces también lo vamos a representar como una resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Para disminuir esas pérdidas es por eso que hay esas láminas. El cobre no es el núcleo del transformador no es sólido, ¿verdad? Sino que son láminas de letras E y letras I, formas de letra E y letra I, que forman el núcleo, ¿verdad? Pero no es sólido. Entonces, para tratar de eliminar esas corrientes parásitas. Entonces, esas pérdidas por corrientes parásitas se representan por una resistencia. Ahora, las pérdidas por histéresis, ¿cómo están relacionadas con el material ferromagnético y está relacionado con los dominios magnéticos? Es representada por una inductancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Es representada por una inductancia. Y las pérdidas por flujo disperso, yo creo que la misma palabra lo dice, o sea, el flujo disperso, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos una autoinductancia, ¿verdad? Con el flujo disperso, nosotros calculamos una autoinductancia del devanado, ¿verdad? Y esa autoinductancia se representa obviamente por una inductancia, ¿verdad? Ya representándolo por elementos de circuito que ustedes ya conocen, ¿verdad? Bueno, entonces esos cuatro elementos representan al transformador real, ¿verdad? Entonces, para terminar, una figura del transformador real es esta que aparece aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta es la figura del transformador real, ¿verdad? Entonces, RP, esta RP, veamos la primera, tiene dos partes, ¿verdad? Primario y secundario. Veamos el primario primero. Entonces, el primario, esa RP y XP representan las pérdidas en el cobre, que se representan por una resistencia, y representan las pérdidas por el flujo disperso, ¿verdad? ¿Sí? XP, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí?
De ahí, si ven ustedes, en paralelo está un circuito, ¿verdad? Donde están en paralelo dos elementos, ¿verdad? Que es RC y XM, ¿verdad? RC son las pérdidas por corrientes parásitas y XM representa a las pérdidas por histéresis, ¿verdad? Ese cuadrado que ven ahí, a eso todo le llamamos pérdidas en el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Porque esas son las pérdidas que se dan en el núcleo, ¿verdad? Se representa por una resistencia en paralelo con una reactancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que la inductancia en estado estable es una reactancia, ¿verdad? Bueno, miren que después de eso, después de ese circuito, lo que viene es el transformador ideal, ¿verdad? Que es el que acabamos de analizar, ¿verdad? ¿Sí? Transformador ideal es el que acabamos de analizar, entonces ese es el que viene después. Después de ese transformador ideal viene, como recuerdan ustedes que hay dos devanados, ¿verdad? En un transformador hay dos devanados, entonces el devanado 1 tiene pérdidas por resistencia de cobre y tiene pérdidas por autoinductancia, ¿verdad? Entonces el devanado 2 obviamente también tiene esas pérdidas. Entonces por eso es que en el secundario del transformador se ven RS y se ve XS. Entonces ese es el circuito equivalente de un transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ese es el circuito equivalente. Si quieren lo voy a dibujar solo para terminar. Y lo voy a dibujar en la pizarra aquí. De nuevo, entonces para explicarlo. Entonces, primero una resistencia por las pérdidas en el cobre del devanado primario. La nomenclatura depende del libro de texto, ¿verdad? Sí. El libro de texto depende, yo le llamo R1 y a mí me gusta usar 1 y 2 para primario y secundario, ¿verdad? A otro libro de texto le gusta usar P y S. Ustedes hagan como ustedes quieran, ¿verdad? Como ustedes se sientan más cómodos. De ahí viene una inductancia, ¿verdad? Así que voy a tratar de dibujarlo mejor, R1, y después una inductancia que en estado estable es X1, que esa inductancia se da, dijimos que esa inductancia era por el flujo disperso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el flujo disperso nos ayudaba a calcular una autoinductancia y esa autoinductancia entonces es una reactancia que yo la represento por X1, ¿verdad? De ahí viene el circuito en paralelo, miren, que es el paralelo de una resistencia con el paralelo de una reactancia, y a eso de ahí, ¿verdad? A esto de acá se le llama pérdidas en el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Se le llama pérdidas en el núcleo porque son pérdidas que están asociadas al núcleo, ¿verdad? Esta resistencia es por el calentamiento de las corrientes de Eddy, ¿sí? Y esta reactancia es reactancia del núcleo, le llamo yo, que es reactancia por histéresis, ¿verdad? Sí, sí, sí. De nuevo, la nomenclatura que use depende del libro de texto, de cómo ustedes lo vean, ¿verdad? Pero al final es lo mismo. Después, esto de amarillo que estoy dibujando es el transformador ideal, que es el que acabamos de analizar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? El transformador ideal que acabamos de analizar. Obviamente, como hay dos devanados, esto que voy a encerrar aquí en color verde, también existe para el segundo devanado, ¿verdad? No lo podemos obviar, ¿verdad? Porque hay dos devanados, ¿verdad? Entonces el segundo devanado también tiene pérdidas en el cobre y también tiene una autoinductancia. Entonces eso lo voy a llamar R2 y JX2. Bueno, entonces ese es el circuito equivalente real de un transformador. Y este es el circuito que de ahora en adelante vamos a sustituir cuando encontremos un transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? La parte ideal ya saben cómo funciona, ¿verdad? Ya saben que la parte ideal, ¿qué me dice? ¿Qué aprendimos hoy en la clase?
hoy aprendimos que la parte ideal del transformador lo que me dice es que voy a tener que reflejar ya sea todo esto hacia el primario o reflejo todo esto hacia el secundario. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a ver, sí, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Si no, repasen, ¿verdad? Repasen porque esto es muy importante. Todo lo que acabamos de ver hoy es muy importante para entender y resolver circuitos con transformadores. Entonces, tienen bien claro todo eso para poder resolver circuitos, ¿verdad? Si algo no entienden, entonces no van a poder hacer los circuitos, ¿verdad? Porque realmente el transformador se sustituye por eso y de ahí se resuelve en base a todos esos conceptos que hemos visto hoy. Bueno, para terminar, ustedes vean, porque ya no hay tiempo, que existe un circuito aproximado también, que es este de acá, ¿verdad? Entonces vean de dónde sale ese circuito aproximado, traten de leerlo. Y esta clase, fíjense que esta clase virtual, de que era el miércoles 18 de julio para los del periodo corto, ¿verdad? Entonces, esta clase está preparada para que la sigan de forma individual, ¿verdad? Entonces, el martes, que sería la siguiente clase de nosotros, el martes, no vamos a tener clase. El martes no nos vamos a ver en reunión por Zoom, pero sí ustedes van a tener que revisar todo esto desde aquí, ¿verdad? Desde el circuito aproximado, van a tener que revisar que esto no tiene ninguna ciencia, ¿verdad? Es ahí rápidamente, en 2 minutos lo pueden entender. Y revisen toda esta clase desde el 8 de julio. En este caso sería clase del martes 29, creo que es el martes, ¿verdad? Entonces Ingeniero, ahí solo pongan martes 29 de septiembre. ¿Sí? pero la clase de nosotros es los lunes y miércoles. ¿Quiénes no? El martes. ¿Qué día es hoy? Es jueves, ¿verdad? No, Sí, ustedes son pero martes y jueves, ¿verdad? es que ayer no tuvimos la clase. Bueno, no importa. Bueno, con los del lunes, con los del lunes, espérame, déjame ver cuántos hay. No, me imagino que la mayoría que está ahora son del martes y jueves, ¿verdad? Con los del lunes vamos a tener clase el lunes, ¿verdad? Y vamos a ver, básicamente vamos a comenzar con el transformador, ¿verdad? Vamos a comenzar con esa presentación, ¿verdad? ¿Sí? El lunes, con los del lunes, ¿sí? ¿Sí? En la otra sección vamos un poco atrás, ¿verdad? Bueno, ni tanto, vamos a comenzar a hablar de transformadores en la otra sección, ¿verdad? Pero en esta ya básicamente vamos por la mitad, ¿verdad? De transformadores. Entonces, lo que son, si hay invitados, ¿verdad? De la sección de lunes y miércoles, si hay alguien que es de lunes, o de la sección, perdón, de lunes, miércoles, sepan que el lunes vamos a comenzar a ver transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a comenzar con esta presentación, ¿verdad? Para los de martes y jueves, que ya abarcamos casi la mitad de esta presentación, entonces ustedes tienen que revisar el martes, no vamos a tener clases, no vamos a tener reunión por Zoom, lo voy a decir así, pero sí van a ver, porque ustedes van a tener que hacer la clase de forma individual, ¿verdad? Que sería revisar a partir de esta diapositiva 28, ¿verdad? Entonces, si ven, van a tener que determinar, estudiar cómo determinar los parámetros de ese circuito equivalente del transformador. Aquí está, ¿verdad? Una fórmula. De hecho, de acuerdo al libro que tengan o que revisen, lo hace de esa forma, ¿verdad? Cada libro lo hace de cierta forma, ¿verdad? Y si yo escribo un libro, también lo voy a hacer de una forma diferente, ¿verdad? La idea es que cada persona dice, no, yo lo hago más fácil, ¿verdad? O yo lo hago mejor, ¿verdad? Entonces cada quien lo hace de forma diferente, ¿verdad? Entonces ustedes al final sepan, entiendan bien una de ellas, no necesitan saberlas todas,